Buenas tardes, ya el día de ayer fue el partido de Millonarios contra Nacional. Ganó Millonarios 3-1 en un partido que yo lo interpreto como un paseo táctico de parte de Fabián Bustos a Diego Arias por múltiples factores, no solo por el resultado como se dio en sí, sino por el desarrollo de este y por la clara superioridad que demostró Millonarios al momento de jugar a lo que uno quiere, ¿no? Porque Nacional podía emplear su juego, que era el de posesión, de moverlo el balón de un lado a otro, de buscar esos espacios por medio de eso, del toque de la posesión, pero al fin y al cabo nunca terminaba siendo efectivo porque pues Millonarios supo defenderse en todo momento del partido, supo leer cada momento del partido y en consecuencia de eso se ve el resultado que es un 3-1 donde Nacional no tuvo las ideas necesarias para repeler o más bien para hacerle daño a Millonarios, mientras que Millonarios sí las tuvo y las explotó de muy buena manera porque termina siendo un partido en el que Nacional, si uno lo ve por encima, podría llegar a pensar que Nacional fue el dominante, fue el superior. De hecho, si nos vamos ya más a la estadística, Nacional tuvo más del 70% de la posesión de la pelota, que es demasiado, pero al fin y al cabo no gana el que tiene más la pelota, gana el que mete más goles y Millonarios supo cómo hacerlo y supo cómo evitar que Nacional le marcara. De hecho, para mí, el único gol que marca Nacional es una jugada aislada que no representa para nada lo que querían jugar. Fue un balón largo y un error defensivo puntual de Jorge Arias, que ya pronto vamos a hablar un poco del uno por uno. Y ese fue el único gol de Nacional. Entonces ya ahí deja ver mucho eh, cómo, cómo Millonarios fue superior. No desde la dominancia de juego necesariamente, sino desde la táctica, desde pensar el partido. Y realmente fue un baile en ese sentido, porque Nacional no sabía qué hacer, no sabía cómo, cómo evitar que Millonarios siguiera marcando, ni tampoco supo cómo marcarle. Esto porque, bueno, Nacional, lo que les digo, siempre con la misma idea, a lo mejor al inicio del segundo tiempo estuvieron un poco más avivados en el tema de tener más ideas para atacar, de llegar por más rutas, el desborde, el desequilibrio o el remate por fuera. Se veía que a Nacional le empezaban a caer las ideas, pero al final no termina siendo suficiente. Millonarios lo aguantó bien. Bueno, justamente en ese lapso del partido creo que tuvimos algo de fortuna. Y yo creo que en general el partido lo ganó Millonarios merecidamente porque lo supo jugar. Porque fue al Atanasio. No fue encerrarse para mí. Sí jugamos, lógicamente, más defensivos de lo que solemos jugar. Porque, bueno, por el contexto del partido, porque Nacional tiene mucho más plantel que nosotros. Y porque lo jugábamos de visitante. Además que es un partido, como les digo, el contexto es la clasificación de una sudamericana. Entonces no había margen de error de ningún tipo. Entonces, todo esto se juntó y Fabián Bustos, en base a todo esto que les estoy comentando, armó el partido perfecto que se podía armar para esta ocasión contra Nacional. Lo hizo lo mejor que pudo haberlo hecho desde los cambios y desde el planteamiento inicial. Entonces, para mí lo de Fabián Bustos esta noche es para aplaudir. Y nada, muy contento lógicamente con el resultado. 3-1, una actuación estelar de Rodrigo Contreras, que volvía a este partido después de su lesión. Vuelve muy bien, doblete, genera el penal que marca Leo Castro y perfectamente pudo patearlo Contreras, pero decide cedérselo a Leo. Entonces yo creo que esto también habla muy bien del ambiente que se está viviendo en el vestuario. Entonces el equipo está muy unido, está con confianza y está cada vez jugando mejor. Todo esto, lógicamente, nos tiene a todos muy contentos. Esperemos que esto siga así. Ya ahora, pasando más que un repaso general del partido, viendo el uno por uno, vamos a empezar. Empezando por Diego Novoa. Diego Novoa que eh, tuvo un error puntual después de un corner que salió bastante mal.
Se la regala a, no me acuerdo qué jugador de Nacional, pero se la regala a un jugador de Nacional, remata y termina salvándolo Mosquera en la línea, que Mosquera jugó un partidazo, pero ya vamos a hablar de él más adelante. Novoa en general yo creo que jugó un buen partido, tuvo solamente ese error, que fue un error bastante puntual, la verdad, no tuvo muchos más así, a lo mejor cuando siempre que le llegaban esos balones pinchados del córner, siempre se complicaba un poco de más, le costaba despejar el balón con los puños, terminaba sacándola suave, pero en general un muy buen partido el que jugó Diego Novoa. Pasando con la línea de tres defensores. Ginás. Ginás para mí jugó un partido, la verdad, normalito. No me pareció. Bueno, creo que me pareció más malo que bueno. Creo que le ganaron la espalda muchas veces. Creo que pudo haberlo hecho mejor en varias ocasiones, pero tampoco fue algo horrible o algo que nos haya pasado factura a lo largo del partido. Yo creo que jugó un partido normalito, quizá tirando más a malo que nada. Siguiendo con el partido de Mosquera. Mosquera que jugó un partidazo. Yo en la previa lo había mencionado. Mosquera a mí era el que menos confianza me generaba de esta línea de tres defensores. Y termina siendo para mí una de las figuras del partido. Porque, bueno, no solo por esa ocasión puntual que les comento que tuvo del error de Novoa, sino también el partido en general que jugó. Estuvo muy atento en todas, no se le iba la marca nunca, metía el pie cuando tenía que meterlo. Un partido, la verdad, fascinante de Mosquera y para mí de los destacados del partido. Pues está Jorge Arias. Jorge Arias que, bueno, tuvo ese error del gol. No terminó de encontrarse en ningún momento del partido, creo yo. Tampoco estuvo muy participativo cuando teníamos la pelota. Ni en defensa ni en ataque creo que lo hizo bien Jorge Arias. Entonces para mí la verdad jugó un mal partido. Seguramente el peor de Millonarios hoy y pues lo que les comento. Termina siendo la causa por la que nos marcan el gol. Pasando con los carrileros. Está Carlos Arabia por una banda que para mí lo hizo bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo, que estaba ahí exigido un poco por el uno contra uno con Sarmiento, que ingresó del banco de suplentes. No conozco la estadística, pero tengo el recuerdo de que Sarabia ganaba la mayoría de duelos y mucha responsabilidad tenía porque esa era la principal ruta que estaba usando Nacional para llegarnos. Y termina solventando muy bien, termina defendiéndonos muy bien, no lo dejó pasar casi nunca. Entonces, nada, muy buen partido de Sarabia, sobre todo desde lo defensivo. Ya Sebastián Valencia se me hace que tuvo un rendimiento espectacular hoy. Le sacan esa tarjeta amarilla temprana que para mí no era amarilla. Por eso tiene que salir al 63, bastante temprano también. Pero, pero nada, para mí Valencia jugó un muy buen partido. Este sí, completo tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Bueno, Valencia que le tocaba cubrir el sector, se podría decir, de Jorge Arias. Era quien lo acompañaba por la banda y para mí hizo una cobertura mucho mejor de la que lo hizo Jorge Arias. Y lógicamente, Valencia no es central, pero esto demuestra que es un jugador completísimo, dejaba muchas dudas en defensa, hoy demostró que es perfectamente capaz de también aportar desde este rol, desde la no posesión de la pelota, y lo hizo de muy buena manera, y también en el ataque, porque en el ataque también estuvo, bueno, ya se sabe, ¿no? Que es un jugador que le gusta mucho subir, mucho cubrir toda la banda. Pero bueno, eso, lo hizo muy bien en las dos facetas. Para mí, si hubiera jugado, perdón, todo el partido, seguramente hubiera sido de los destacados. Lamentablemente salió muy temprano por esa amarilla para mí mal sacada. Pasando con el medio campo, Mateo García, Ureña y McAllister. La verdad, tanto García como McAllister se me hicieron que tuvieron un partido flojito. McAllister me apena mucho porque los dos son jugadores que me agradan bastante, a los que les tengo bastante cariño, bastante aprecio, pero no jugaron su mejor partido. Eh, McAllister perdió muchos balones, Mateo García no estuvo muy participativo, también salió un poquito temprano, faltando 15 minutos para el cierre del partido, no, bueno, jugó bastante, pero no jugaron tan bien como me lo esperaba yo desde la previa. Ureña para mí de los mejores del partido también hoy, para mí el podio sería Contreras, Ureña y Mosquera. Ureña que también, sobre todo desde lo defensivo, bastante bien. De hecho, todas las faltas, bueno, le cobraron un par de faltas
a Ureña, o sea que él causó un par de faltas y para mí en todas siempre llegaba el balón. Entonces, el rendimiento de Ureña en cuanto a lo defensivo espectacular, en cuanto a la generación de juego bastante bien también. Entonces, nada, lo de Ureña, la verdad, me impresionó bastante el día de ayer porque era un jugador que no venía rindiendo tanto como yo me esperaba que rindiera después de todo lo que se comentó de él cuando entró de universitario. Para mí demostró ese nivel que se esperaba de él y la verdad, nada, muy contento con el rendimiento de Rodrigo. Ya pasando con la delantera, con el ataque. Tenemos a Contreras y a Leo Castro. Leo Castro un poquito, o sea, marcó el gol de penal, también tuvo buenas jugadas, ahí sobre todo piques de balones largos, también asociaciones ahí por el medio con Contreras, que bueno, muy característico de Leo Castro pivotar de esa manera, relacionarse así con los jugadores que lo acompañan arriba. Creo que jugó un buen partido, tampoco nada espectacular, mete el gol del penal, bastante bien cobrado. Pero bueno, lo que le digo, ningún rendimiento superlativo, se podría decir. Y Contreras, que para mí hizo una de las mejores actuaciones que se ha visto los últimos 15 años en Millonarios, probablemente. Una de las mejores actuaciones individuales, para mí la mejor que vi en mi vida, eh, de Millonarios, lógicamente. La verdad, sin palabras, metió dos golazos, provocó el penal, no se le puede pedir nada más, pero además de eso, la generación de juego que tuvo en el equipo, para mí fue más protagonista que los mediocampistas, incluso, salvo de Ureña, en cuanto a la creación de juego. Muy completo Contreras, corrió todo el partido, parecía que tenía tres pulmones, termina saliendo, pero para mí no deja de ser uno de los mejores, bueno, el mejor jugador del partido. Para mí no deja de ser el jugador del partido. Y nada, muy contento con Contreras. Lo que les comentaba al inicio, venía de la lesión. Yo la verdad no me esperaba que rindiera bien, sí, pero no esperaba que fuera tanto, lógicamente. Creo que nadie se lo esperaba. Pero nada, la verdad, sin palabras con Contreras, no hay mucho más que decir. Ya de los que ingresaron Vanguero, Becan Castro, Elizalde y Steven Vega, que la verdad todos jugaron entre 10 y 15 minutos, entonces no se puede comentar mucho. Danovis Vanguero jugó más, entró por Sebastián Valencia. La verdad que Vanguero no estuvo muy participativo, no estuvo muy presente, por eso mismo que les comento que el segundo tiempo sobre todo se jugó por la banda de Carlos Sarabia, entonces no tuvo muchas participaciones Vanguero, pero lo mismo que pasa algo similar con Valencia, ¿no? Le tocaba cubrir el mismo sector que Jorge Arias, que siempre es un sector bastante débil, y lo hizo de muy buena manera. Entonces, para mí, Danovis Vanguero jugó un buen partido, tampoco nada espectacular. También hay que tener en cuenta lo que les digo, el contexto del partido no lo permitía ser muy participativo, pero lo hizo bien dentro de lo que cabe. Y y en cuanto Beckham Castro, Elizalde, Steven Vega y ya, que fueron los que ingresaron además de Danovis Vanguero, no se puede comentar mucho por lo que les digo, jugaron entre 15 y 10 minutos, de eso no hay mucho que se pueda sacar de ahí. Entonces, nada, ya cerrando el uno por uno, creo que este partido fue un batacazo, lógicamente. El favorito era Nacional, no sé si con diferencia, porque en cuanto a momento Millonarios llegaba mejor. En cuanto a plantel Nacional muy por arriba, contexto Nacional muy por arriba, pero lo sacamos adelante. Para mí, lógicamente, lo que les digo, es un batacazo, no se esperaba este resultado para para el hincha neutral. En lo personal, yo sí no me esperaba un resultado tan, abultado. Sí me esperaba sí sabía que era perfectamente posible ganarlo, pero no de esta manera, con el paseo que le pegó Fabián Bustos a Diego Arias. Entonces, nada, para cerrar, esperemos que Millonarios siga con este nivel, porque si seguimos jugando así, estamos para perfectamente salir campeones de la liga y seguramente si seguimos a este nivel, si no pasa nada malo, y le dejamos trabajar al profe Bustos, también haremos un buen papel en la Sudamericana. Entonces, nada, la verdad, después de este partido quedó muy ilusionado, quedó muy contento y esperar a ver qué sucede
los próximos partidos con mucha ilusión, muy contento por la victoria. Nada, vamos millos.